Eminenza, il nostro decano. Infatti, com'è andata? Dicono che quello è il tuo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el Aula de la Bendición para transmitir en directo la crónica de los saludos navideños del Santo Padre Francisco a la Curia Romana este jueves 22 de diciembre. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, mientras el Santo Padre pasa entre los prelados para tomar su sitio, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Patrizio Ciprari. También saludamos a quienes siguen esta transmisión extraordinaria a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Beatissimo Padre. Toma la palabra el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio desde el año 2020. Santísimo Padre, en este encuentro en el que ya se respira la alegría y el suave ambiente de la Navidad, me hago voz de todos los presentes para hacer llegar a su santidad las más fervientes felicitaciones, inspiradas y fortalecidas por la celebración del acontecimiento más alto de la historia del mundo, aquel en el que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Lamentablemente, el habitual clima navideño se ve perturbado este año por la dramática situación que está atravesando la humanidad, no solo a causa de la pandemia de COVID que aún no ha terminado en el mundo, sino sobre todo por las trágicas guerras que siguen provocando el derramamiento de ríos de lágrimas y de sangre, además de generar sufrimientos y angustias en las poblaciones de ambas partes de los países implicados. Y entre las diversas guerras preocupa de manera especial la que se está librando con heridas atroces en Ucrania y que tiene fuertes repercusiones en todo el mundo. Cuánto pesan en el corazón del Papa los sufrimientos del martirizado pueblo ucraniano. Lo atestigua la conmoción de su santidad durante el rezo de la oración a la Virgen en la Plaza de España el pasado 8 de diciembre. Su santidad ha elevado continuamente la voz para dejar claro que con la guerra todos estamos derrotados y para subrayar que la guerra es una locura, una inútil matanza, una monstruosidad, invitando con fuerza a hacer que se silencien las armas y que se inicien serias negociaciones de paz. También merece gran aprecio la vasta labor llevada a cabo por su santidad para socorrer a los heridos, a los que se han quedado sin techo, a las numerosas personas que huyen necesitadas de ayuda para sobrevivir. Por lo que respecta a la Curia Romana, el año que llega a su fin sigue marcado por la reforma promulgada con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que responde a las necesidades de nuestro tiempo y contribuye a que la Curia Romana responda mejor a sus grandes tareas de servicio
al primado del Papa y de servicio a los obispos y a la Iglesia en este momento histórico. Hay satisfacción en la curia por el aumento de los laicos, hombres y mujeres, en diversos cargos importantes de responsabilidad que no presuponen el sacramento del orden. La reforma se caracteriza sobre todo por un mayor espíritu misionero y un compromiso creciente en favor de la evangelización, que llevarán a dar a conocer cada vez más la belleza de las verdades perennes del Evangelio a los hombres y mujeres de hoy y redundará en beneficio de una renovación espiritual de la Iglesia. Esta reforma, por la que estamos agradecidos a su santidad, nos compromete a todos a una espiritualidad más profunda, a una mayor dedicación y a un espíritu de servicio más intenso con un sentido íntimo de responsabilidad hacia la Iglesia y el mundo, y con una fraternidad más intensa entre nosotros, enraizada en el amor de Dios. A lo largo del año, su santidad, a pesar de sus dificultades para caminar, ha desarrollado una actividad incansable, afrontando los turbulentos problemas de la sociedad actual que se reflejan sobre la Iglesia y realizando viajes apostólicos de gran significado. El eje central de la visita apostólica a Canadá fue el camino de la memoria, de la reconciliación y de la sanación con los pueblos indígenas. El viaje a Kazajistán fue un encuentro no solo con los católicos de esa joven nación, sino también con los jefes de las religiones cristianas, enviando un fuerte mensaje de paz y unidad en Cristo. También el viaje a Bahrein fue asimismo un viaje de encuentro y de diálogo, un esfuerzo para construir puentes con el mundo musulmán y un encuentro con los católicos de diversas nacionalidades presentes en ese país. En los meses precedentes, la visita apostólica a Malta había sido importante desde el punto de vista pastoral. Venerado y amado sucesor de Pedro, nos reunimos en torno a usted, en comunión de fe, de oración y de afecto filial, deseando feliz Navidad y próspero Año Nuevo. He aquí las palabras del decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, en nombre de toda la curia, al Papa. Cari fratelli e care sorelle. Queridos hermanos y queridas hermanas, el Señor nos da una vez más la gracia de celebrar el misterio de su nacimiento. Cada año a los pies del niño que está recostado en el pesebre, se nos permite mirar nuestra vida a partir de esta luz especial. No es la luz de la gloria de este mundo, sino la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La humildad del Hijo de Dios que viene en nuestra condición humana es para nosotros escuela de adhesión a la realidad. Así como Él elige la pobreza, que no es simplemente ausencia de bienes, sino esencialidad, del mismo modo cada uno de nosotros está llamado a volver a la esencialidad de la propia vida.
para deshacerse de lo que es superfluo y que puede volverse un impedimento en el camino de santidad. Pero es importante tener claro que cuando se examina la propia existencia o el tiempo transcurrido, siempre es necesario tener como punto de partida la memoria del bien. En efecto, solo cuando somos conscientes del bien que el Señor ha hecho por nosotros, somos también capaces de dar un nombre al mal que hemos vivido o sufrido. Ser conscientes de nuestra pobreza sin serlo también del amor de Dios nos aplastaría. En este sentido, la actitud interior a la que habríamos de dar más importancia es la gratitud. El Evangelio, para explicarnos en qué consiste la gratitud, nos cuenta la historia de los 10 leprosos que fueron curados por Jesús. Pero solo uno regresó para agradecer, un samaritano. El acto de agradecer le da a este hombre, además de la curación física, la salvación total. El encuentro con el bien que Dios le ha concedido no se queda en la superficie, sino que toca el corazón. Es así. Sin un ejercicio de gratitud constante, solo acabaremos por hacer la lista de nuestras caídas y opacaremos lo más importante, es decir, las gracias que el Señor nos concede cada día. Muchas cosas sucedieron en este último año y en primer lugar queremos decir gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido. Pero entre todos estos beneficios esperamos que esté también nuestra conversión, que nunca es un discurso acabado. Lo peor que nos podría pasar es pensar que ya no necesitamos conversión, sea a nivel personal o comunitario. Convertirse es aprender a tomar cada vez más en serio el mensaje del Evangelio e intentar ponerlo en práctica en nuestra vida. No se trata sencillamente de tomar distancia del mal, sino poner en práctica todo el bien posible. Esto es convertirse. Ante el Evangelio seguimos siendo siempre como niños que necesitan aprender. Creer que hemos aprendido todo nos hace caer en la soberbia espiritual. Este año se celebraron los 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II. ¿Qué ha sido el acontecimiento del concilio sino una gran ocasión de conversión para toda la Iglesia? A este respecto, decía San Juan 23, no es el Evangelio el que cambia, somos nosotros los que empezamos a comprenderlo mejor. La conversión que nos dio el concilio es la oportunidad de comprender mejor el Evangelio, de hacerlo actual, vivo y operante en este momento histórico, tal como ha sucedido otras veces en la historia de la Iglesia. También en nuestra época, como comunidad de creyentes, nos hemos sentido llamados a la conversión. Y este itinerario no ha concluido en absoluto. La actual reflexión sobre la sinodalidad de la Iglesia nace precisamente de la convicción de que el itinerario de comprensión del mensaje de Cristo no tiene fin y continuamente nos desafía. Lo contrario a la conversión es el fijismo, es decir, la convicción oculta de no necesitar ninguna comprensión mayor del Evangelio. Es el error de querer cristalizar el mensaje de Jesús en una única forma válida siempre. En cambio, la forma debe poder cambiar para que la sustancia siga siendo siempre la misma. La herejía verdadera no consiste solo en predicar otro evangelio, como nos recuerda Pablo, sino también en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales.
¿Qué es lo que precisamente hizo el apóstol de las gentes? Conservar significa mantener vivo y no aprisionar el mensaje de Cristo. Pero el verdadero problema que tantas veces olvidamos es que la conversión no solo nos hace caer en la cuenta del mal para hacernos elegir nuevamente el bien, sino que al mismo tiempo impulsa al mal a evolucionar, a volverse cada vez más insidioso, a enmascararse de manera nueva para que nos cueste reconocerlo. Es una verdadera lucha, el tentador vuelve siempre. Jesús en el Evangelio usa una comparación que nos ayuda a comprender esta situación que está hecha de diversos momentos y modos. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. Nuestro primer gran problema es confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nuestros programas. Es el espíritu pelagiano del que he hablado otras veces. Entonces algunos fracasos son una gracia, porque nos recuerdan que no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino solo en el Señor. Algunas caídas también como iglesia son una gran llamada a volver a poner a Cristo en el centro, porque el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es tan sencillo. Queridos hermanos y queridas hermanas, denunciar el mal, aun el que se propaga entre nosotros, es demasiado poco. Lo que se debe hacer ante ello es optar por una conversión. La simple denuncia puede hacernos creer que hemos resuelto el problema, pero en realidad lo importante es hacer cambios de manera que no nos dejemos aprisionar más por las lógicas del mal, que muy a menudo son lógicas mundanas. En este sentido, una de las virtudes más útiles que se ha de practicar es la de la vigilancia. Estén atentos. Jesús describe la necesidad de esta atención sobre nosotros mismos y sobre la Iglesia, la necesidad de la vigilancia. Por medio de un ejemplo eficaz, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Nuestra primera conversión conlleva un cierto orden. El mal que hemos reconocido y tratado de extirpar de nuestra vida efectivamente se aleja de nosotros. Pero es ingenuo pensar que permanezca alejado por largo tiempo. En realidad, poco después se nos vuelve a presentar bajo una nueva apariencia. Si antes aparecía vulgar y violento, ahora en cambio se comporta de manera más elegante y educada. Entonces necesitamos reconocerlo y desenmascararlo una vez más. Permítanme la palabra, son los demonios educados. Entran con educación, sin que uno se dé cuenta. Solo la práctica cotidiana del examen de conciencia puede hacer que nos demos cuenta. De ahí la importancia del examen de conciencia. Vigilar la propia casa.
En el siglo XVII aconteció el famoso caso de las monjas de Port Royal. Una de sus abadesas, la Madre Angélica, había comenzado bien. Se había reformado carismáticamente a sí misma y al monasterio, expulsando de la clausura incluso a los progenitores. Era una mujer llena de cualidades, nacida para gobernar, pero se volvió el alma de la resistencia jansenista, mostrando una cerrazón intransigente incluso ante la autoridad eclesiástica. De ella y de sus monjas se decía puras como ángeles, soberbias como demonios. Habían expulsado al demonio, pero volvió 7 veces más fuerte y bajo apariencia de austeridad y rigor. Había llevado consigo la rigidez y la presunción de ser mejores que los demás. El demonio que ha sido expulsado vuelve. Estemos atentos. Jesús en el Evangelio cuenta muchas parábolas dirigidas sobre todo a bien pensantes, a escribas y fariseos, con el intento de poner de manifiesto el engaño de creerse justos y despreciar a los demás. Por ejemplo, en las llamadas parábolas de la misericordia, él narra no solo las historias de la oveja perdida y del hijo menor de aquel pobre padre que es tratado como un muerto precisamente por ese hijo, que nos recuerdan que el primer modo de pecar es irse, perderse, hacer cosas evidentemente equivocadas. Pero en esas parábolas habla también de la dracma perdida y del hijo mayor. La comparación es eficaz. Uno se puede perder incluso en casa, como en el caso de la moneda de esa mujer. Y se puede vivir infeliz aún permaneciendo formalmente en el sitio del propio deber, como le sucede al hijo mayor del Padre Misericordioso. Si para quien se va es fácil darse cuenta de la distancia, para quien se queda en casa es difícil percatarse del infierno que se vive por la convicción de ser solamente víctimas, tratados injustamente por la autoridad constituida y en último análisis por Dios mismo. Queridos hermanos y queridas hermanas, a todos nosotros nos habrá pasado que nos hemos perdido como esa oveja o nos hemos alejado de Dios como el hijo menor. Son pecados que nos han humillado y precisamente por esto, por gracia de Dios, logramos afrontarlos a cara descubierta. Pero la mayor atención que debemos prestar en este momento de nuestra existencia es al hecho de que formalmente nuestra vida actual transcurre en casa, tras los muros de la institución, al servicio de la Santa Sede, en el corazón del cuerpo eclesial. Y justamente por eso podríamos caer en la tentación de pensar que estamos seguros, que somos mejores, que ya no tenemos que convertirnos. Nosotros corremos mayor peligro que todos los demás, porque nos acecha el demonio educado que nos llega haciendo ruido, sino trayendo flores. Discúlpenme, hermanos y hermanas, si a veces digo cosas que pueden sonar duras y fuertes. No es porque no crea en el valor de la dulzura y de la ternura, sino porque es bueno reservar las caricias para los cansados y los oprimidos, y encontrar la valentía de afligir a los consolados, como le gustaba decir al siervo de Dios, don Tonino Bello, porque a veces su consolación es solo el engaño del demonio y no un don del Espíritu. Finalmente, quisiera reservar una última palabra al tema de la paz. Entre los títulos que el profeta Isaías atribuye al Mesías está el de Príncipe de la Paz. Nunca como ahora hemos sentido un gran deseo de paz. Pienso en la martirizada Ucrania, pero también en tantos conflictos que están teniendo lugar en diversas partes del mundo. La guerra y la violencia son siempre un fracaso. La religión no debe prestarse a alimentar conflictos.
El Evangelio siempre Evangelio de paz y en nombre de ningún Dios se puede declarar santa una guerra. Allí donde reina la muerte, la división, el conflicto, el dolor inocente, nosotros no podemos más que reconocer a Jesús crucificado. Y en este momento quisiera que nuestro pensamiento se dirigiera precisamente a los que sufren. Vienen en nuestra ayuda las palabras de Dietrich Bonhoeffer, que en cárcel, donde estaba prisionero, escribía: desde el punto de vista cristiano, unas navidades pasadas en la celda de una prisión no plantean ningún problema especial. En esta casa habrá posiblemente muchos que celebren unas navidades más auténticas y llenas de sentido que allí donde solo se conserva el nombre de fiesta. El que la miseria, el sufrimiento, la pobreza, la soledad, el desamparo y la culpa tienen un significado muy diferente ante los ojos de Dios que en el juicio de los hombres. El que Dios se vuelve precisamente hacia el lugar de donde acostumbra a apartarse el hombre. El que Cristo nació en un establo porque no hubo sitio para él en la hospedería. Esto lo comprende un preso mucho mejor que cualquier otra persona y para él significa una auténtica buena nueva. Es la cita de Bonhoeffer. Queridos hermanos y hermanas, la cultura de la paz no solo se construye entre los pueblos y las naciones, sino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Mientras sufrimos por los estragos que causan las guerras y la violencia, podemos y debemos dar nuestra contribución en favor de la paz, tratando de extirpar de nuestro corazón toda raíz de odio y de resentimiento respecto a los hermanos y a las hermanas que viven junto a nosotros. En la carta a los Efesios leemos estas palabras que encontramos también en la oración de completas. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Podemos preguntarnos cuánta amargura hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que la alimenta? ¿Qué es lo que causa? La ira, que muy a menudo crea distancias entre nosotros y alimenta rabia y resentimiento. ¿Por qué los insultos en cualquiera de sus formas se vuelven el único modo que tenemos para hablar de la realidad? Si es verdad que queremos que el clamor de la guerra cese, dando lugar a la paz, entonces que cada uno comience desde sí mismo. San Pablo nos dice claramente que la benevolencia, la misericordia y el perdón son la medicina que tenemos para construir la paz. La benevolencia es elegir siempre la modalidad del bien para relacionarnos entre nosotros. No existe solo la violencia de las armas, existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia del abuso de poder, la violencia escondida de las habladurías. Ante el príncipe de la paz que viene al mundo, depongamos toda arma de cualquier tipo, que ninguno saque provecho de la propia posición y del propio papel para mortificar al otro. La misericordia también es aceptar que el otro pueda tener sus límites. Incluso en este caso es justo admitir que personas e instituciones, precisamente porque son humanas, son también limitadas. Una iglesia pura para los puros es solo la repetición de la herejía cátara. Si no fuera así, el Evangelio y la Biblia en general no nos hubieran narrado los límites y los defectos de muchos de aquellos que hoy nosotros reconocemos como santos.
Por último, el perdón significa conceder siempre otra oportunidad, es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Dios se hace así con cada uno de nosotros, nos perdona siempre, vuelve a ponernos siempre en pie y nos da aún otra oportunidad. Entre nosotros debe ser así. Hermanos y hermanas, Dios no se cansa. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Altrimenti la giustizia diventa vendetta e l'amore viene riconosciuto solo come una forma. Toda guerra para que se extinga necesita perdón, de lo contrario la justicia se convierte en venganza y el amor solo se reconoce como una forma de debilidad. Dios se hizo niño y este niño al hacerse grande se dejó clavar en la cruz. No hay nada más débil que un hombre crucificado y sin embargo, en esa debilidad se manifestó la omnipotencia de Dios. En el perdón obra siempre la omnipotencia de Dios. Que la gratitud, la conversión y la paz sean entonces los dones de esta Navidad. Les deseo a todos una feliz Navidad. Y una vez más les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Mientras los prelados de la Curia Romana comenzarán a saludar al Papa Francisco personalmente tras este amplio discurso de intercambio de saludos navideños que se realiza todos los años, hoy, tras la introducción del decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, que en este instante lo está saludando, y que ha pasado revista a todas las actividades del Papa a pesar de sus problemas de deambulación, el Papa invitó a la curia, a los hombres y las mujeres, laicos y ordenados que forman parte de esta gran institución al servicio del Papa y de la Iglesia. ¿Qué es lo que alimenta la amargura que hay en nuestro corazón?, dijo el Papa. ¿Qué es lo que causa la ira que muy a menudo crea distancias entre nosotros y alimenta rabia y resentimiento? ¿Por qué los insultos en cualquiera de sus formas se vuelven el único modo que tenemos para hablar de la realidad? Preguntas muy concretas, muy duras, tras haberse referido al hecho de las guerras en el mundo, comenzando por la de Ucrania, y por todo el sufrimiento que hacen que hoy más que nunca todos deseemos la paz. Por esta razón el Papa dijo que si es verdad que queremos que el clamor de la guerra cese dando lugar a la paz, entonces que cada uno comience desde sí mismo. Y el mismo San Pablo recordó, dice claramente, que la benevolencia, la misericordia y el perdón son la medicina que tenemos para construir la paz. La benevolencia es exigir siempre la modalidad del bien para relacionarnos entre nosotros, reafirmó el Papa Francisco. No existe solo violencia, la violencia de las armas. Existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia del abuso de poder, la violencia escondida de las habladurías. Y ante el príncipe de la paz prosiguió que viene al mundo, depongamos toda arma de cualquier tipo, que ninguno saque provecho de la propia posición y de la
del propio rol para mortificar al otro. La misericordia también es aceptar que el otro pueda tener sus límites. E incluso en este caso, afirmó Francisco hacia el final de su amplio discurso, es justo admitir que las personas y las instituciones, precisamente porque son humanas, son también limitadas. Además, el Papa dijo que una iglesia pura para los puros es solo una repetición de la herejía cátara. Si no fuera así, el Evangelio y la Biblia en general no nos hubieran narrado los límites y los defectos de muchos de aquellos que hoy nosotros reconocemos como santos. Por último, el Papa dijo que perdón significa conceder siempre otra oportunidad, es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Dios hace así con cada uno de nosotros, nos perdona siempre. Y entre nosotros también debe ser así, dijo Francisco. Toda guerra, añadió para concluir, para que se extinga necesita del perdón, de lo contrario la justicia se convierte en venganza y el amor solo se reconoce como una forma de debilidad. De hecho, destacó que Dios se hizo niño y este niño al hacerse grande se dejó clavar en la cruz. No hay nada más débil que un hombre crucificado, añadió, y sin embargo en esta debilidad se manifestó la omnipotencia de Dios. En el perdón obra siempre la omnipotencia de Dios. Por último, el Papa dijo que la gratitud y la conversión, así como la paz, sean entonces los dones de esta Navidad. Navidad que deseó a toda la curia una feliz Navidad y una vez más les pidió que no se olviden de rezar por él. Y dentro de pocos minutos, cuando el Papa Francisco concluya de saludar personalmente a cada uno de los integrantes de la curia romana, se dirigirá al aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para el tradicional intercambio de saludos con los empleados de la Santa Sede y del Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta transmisión extraordinaria. Nos unimos a las palabras del Papa deseando a ustedes, a nuestros oyentes, una feliz Navidad. Y lo hacemos saludando también a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Feliz Navidad a todos los oyentes y a las emisoras. Radio Paz de Miami, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Atlanta en los Estados Unidos de América. Soy Radio, está aquí de Bogotá. Radio María en El Salvador, Catholic Faith Network en los Estados Unidos, Setelmont TV en Alicante, España, EWTN y ESNE El Sembrador. Reciban nuevamente el saludo y las felicitaciones de Navidad de mi parte, María Fernanda Bernasconi, con todo el equipo de Radio Vaticano en lengua española. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.